Bukele ya no tiene fecha de salida. Esa es la frase que hoy sacude a El Salvador y enciende todas las alarmas en América Latina. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese, porque ya el pueblo lo quería traer de regreso. El presidente que convirtió la seguridad en su bandera más poderosa, el líder que muchos ven como salvador y otros como el inicio de un poder sin frenos, ahora avanza hacia un tercer mandato con reglas completamente distintas. Ya no hablamos solo de ganar una elección. Hablamos de un país donde la reelección indefinida queda abierta, donde el periodo presidencial se alarga a 6 años y donde la segunda vuelta desaparece. Y la pregunta es brutal. ¿El Salvador está premiando al presidente que le devolvió la seguridad? ¿O está abriendo la puerta a un poder que ya nadie podrá sacar? Porque esto no es solo una reforma, es un antes y un después. Un movimiento que puede consolidar a Bukele durante años, mientras sus seguidores celebran y sus críticos advierten que el país está entrando en una zona peligrosa. Quédate, porque en unos minutos vas a entender por qué esta reforma puede cambiarlo todo. Vas a descubrir cómo Bukele pasó de ser el presidente que derrotó a las pandillas a convertirse en el líder que ya no quiere límites claros. ¿Por qué tanta gente lo sigue apoyando a pesar de las alertas? ¿Y por qué esta historia puede convertirse en el espejo donde otros países de América Latina empiecen a mirarse con miedo? Todo comienza con una realidad que nadie puede negar. Bukele transformó la percepción de seguridad en El Salvador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Durante años el país fue sinónimo de extorsiones, pandillas, asesinatos y miedo. Había barrios donde entrar era una sentencia. Había negocios que trabajaban para pagar renta criminal. Ese era el negocio más común, el delito, el negocio para ellos, pero el delito más común en El Salvador, que era el 80%. El 80% de los negocios de ese país, 80%, estamos hablando desde micronegocio, pequeño, mediano e incluso muchos grandes. Grandes empresas también. Claro, distribuidoras de gaseosa, cerveza. Es imposible llegar a 30,000 puntos a distribuir cerveza sin pagarle a la pandilla, sin dar el tiempo. Entonces, el delito más común y reiterado en el país era ese, 80% de los negocios lo pagaban. No 100, porque habían tal vez lugares que estaban muy lejanos o muy que no pagaban, pero el 80% sí. Había familias que vivían encerradas porque una calle podía marcar la diferencia entre estar vivo o estar en peligro. Entonces llegó Bukele y cambió el relato. Su gobierno lanzó una ofensiva durísima contra las pandillas, llenó cárceles, impuso el régimen de excepción, mostró miles de detenidos, construyó una megacárcel y convirtió la seguridad en una imagen mundial. Para millones de salvadoreños, aquello no fue teoría política. Fue algo que sintieron en la calle. Pudieron caminar. Pudieron abrir negocios. Pudieron volver a lugares donde antes mandaba el miedo. Y eso le dio a Bukele una fuerza política enorme. Pero ahí empieza el problema. Porque cuando un líder consigue resultados que la gente puede tocar, muchos ciudadanos empiezan a aceptar cosas que antes habrían rechazado. Primero aceptan medidas duras por seguridad, después aceptan menos contrapesos porque está funcionando. Luego aceptan más poder concentrado porque los de antes eran corruptos. Y al final, cuando se dan cuenta, el poder ya no está repartido, está en una sola figura. Y eso no es lo más impactante. En unos minutos vas a descubrir por qué la reforma de Bukele no solo le abre la puerta a otro mandato, sino que cambia las reglas completas del juego electoral salvadoreño. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos las historias donde América Latina queda frente a líderes fuertes, gobiernos que prometen orden y decisiones que pueden cambiar el futuro de un país antes de que la mayoría entienda lo que realmente está pasando. La reforma tiene 3 golpes principales. Primero,
Permite la reelección presidencial indefinida. Eso significa que el presidente puede competir una y otra vez, sin un límite claro que impida que una sola persona se quede demasiado tiempo en el poder. Segundo, amplía el periodo presidencial a 6 años. Ya no se trata solo de poder repetir, también se trata de permanecer más tiempo en cada mandato. Tercero, elimina la segunda vuelta electoral. Y este punto es clave, porque la segunda vuelta funcionaba como una última barrera. Si nadie conseguía una mayoría clara en la primera ronda, los dos candidatos más votados tenían que enfrentarse otra vez. Sin esa segunda vuelta, el camino se vuelve mucho más directo para quien ya tiene una maquinaria política fuerte, un partido dominante y una oposición dividida. Eso cambia todo. Sus seguidores lo ven de otra forma. Para ellos, esto es democracia pura. Si el pueblo quiere a Bukele, ¿por qué impedir que vuelva a votar por él? Si la gente está contenta con la seguridad, ¿por qué obligarla a cambiar de líder? Esa es la defensa del bukelismo, y conecta con algo real. Mucha gente siente que Bukele hizo lo que otros no pudieron hacer. Donde otros prometieron seguridad, él mostró resultados. Donde otros gobiernos parecían débiles, él apareció fuerte. Pero la pregunta incómoda es esta: ¿un buen resultado justifica quitar los límites al poder? Porque los límites no existen solo para frenar a presidentes impopulares. Existen también para frenar a los populares, precisamente porque un líder con demasiado apoyo puede acumular tanto poder que nadie se atreva a contradecirlo. Y cuando nadie lo contradice, el poder deja de escuchar, deja de rendir cuentas, deja de temer consecuencias. Ahí es donde la historia de América Latina se vuelve peligrosa. La región conoce demasiado bien una película. Líderes que llegan con apoyo popular, prometen limpiar el sistema, golpean a las élites, concentran instituciones, debilitan a la oposición y luego cambian las reglas para quedarse más tiempo. Al principio parece necesario, después parece inevitable y al final puede ser demasiado tarde. Pero eso no es todo. Todavía no te he contado la parte más delicada. Bukele no necesita esconder demasiado su poder, porque su popularidad es precisamente su escudo. Un líder popular puede decir que todo lo hace en nombre del pueblo. Puede acusar a sus críticos de defender criminales. Puede presentar cualquier oposición como parte del viejo sistema. Puede convertir la crítica en traición y la duda en ataque contra la seguridad. Y en un país que sufrió tanto por la violencia, ese discurso tiene una fuerza enorme. Porque cuando una madre recuerda que antes su hijo no podía cruzar una calle sin pedir permiso a una pandilla, y ahora lo ve caminar sin miedo, le cuesta escuchar a quienes hablan de institucionalidad. Cuando un comerciante recuerda que antes pagaba extorsión y ahora no, le cuesta preocuparse por una segunda vuelta electoral. Cuando una familia siente que recuperó la vida, le cuesta aceptar que el precio pueda ser demasiado alto. Ese es el dilema salvadoreño. No es un país eligiendo entre el bien y el mal de forma simple. Es un país dividido entre seguridad y límites, entre orden y controles, entre gratitud y desconfianza, entre un líder que dio resultados y el miedo a que esos resultados se conviertan en permiso para quedarse indefinidamente. Y ahí aparece otra pregunta: ¿quién puede frenarlo? La oposición salvadoreña está debilitada, dividida y muchas veces asociada al pasado que la gente rechaza. Para frenar a un líder fuerte no basta con denunciarlo. Hay que ofrecer algo mejor. Hay que convencer a la gente de que puede haber seguridad sin poder absoluto, orden sin concentración, mano firme sin eliminar contrapesos. Pero hasta ahora, la oposición no ha logrado construir esa imagen. Y mientras no lo haga, Bukele seguirá teniendo el camino despejado. Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece el movimiento que confirma que esto no es teoría. Su partido lo empuja como candidato para 2027. Eso significa que la reforma no está guardada para el futuro. Es una carretera abierta para que Bukele vuelva a competir y busque un tercer mandato. Tercer mandato. Esa palabra pesa,
porque el poder empieza a dejar de parecer temporal. El líder empieza a confundirse con el Estado. Sus seguidores empiezan a pensar que sin él todo se cae. Sus enemigos empiezan a sentir que no hay forma real de sacarlo, y las instituciones empiezan a acomodarse a una sola figura. Un presidente normal gobierna sabiendo que se va. Un presidente que puede reelegirse indefinidamente gobierna sabiendo que puede quedarse. Y esa diferencia modifica la conducta de todos los que lo rodean: diputados, jueces, funcionarios, empresarios, policías, medios y opositores. Todos empiezan a calcular no solo qué pasa hoy, sino qué pasa si ese mismo hombre sigue ahí 6 años más, 12 años más, o incluso más. Para sus seguidores eso es estabilidad. Para sus críticos eso es captura del Estado, y para América Latina es una señal de alerta, porque Bukele no solo gobierna El Salvador, Bukele se convirtió en modelo. Hay políticos en otros países que miran su fórmula con deseo: seguridad dura, redes sociales, estética de autoridad, cárceles enormes, desprecio por la vieja política y ahora reelección indefinida. Ese paquete puede seducir a millones de personas cansadas del crimen, la corrupción y la inseguridad. Pero todavía queda una pregunta clave: ¿puede Bukele perder? En una democracia real, cualquier líder puede perder, aunque sea popular, aunque sea fuerte, aunque tenga logros. La posibilidad de perder es lo que mantiene vivo el sistema. Pero cuando un líder controla demasiado, cuando las reglas se cambian a su favor y cuando la oposición no tiene aire, perder empieza a parecer casi imposible. Y cuando un presidente parece imposible de sacar, la democracia empieza a cambiar de naturaleza. No desaparece de un día para otro. Sigue habiendo elecciones, sigue habiendo urnas, sigue habiendo campañas, pero la competencia puede volverse desigual. Y una elección desigual puede tener apariencia democrática sin tener el mismo fondo democrático. Ese es el debate que El Salvador enfrenta ahora. Bukele puede decir que será el pueblo quien decida. Y en parte es cierto, la gente votará. Pero sus críticos dirán que el pueblo no decide igual cuando las reglas se escriben desde el poder, cuando la cancha se inclina y cuando el líder que compite es el mismo que domina el sistema. Al inicio de este video la pregunta era si El Salvador está premiando al presidente que le devolvió la seguridad o abriendo la puerta a un poder sin salida. Y la respuesta incómoda es que podrían estar ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo. Bukele puede haber dado resultados reales en seguridad, puede tener un apoyo popular enorme, puede representar para muchos salvadoreños una ruptura con décadas de miedo, pero también está cambiando reglas esenciales que limitaban el poder presidencial, está abriendo la puerta a la reelección indefinida, está alargando el mandato, está eliminando la segunda vuelta y está preparando el camino para un tercer mandato. Eso no es menor. La seguridad puede salvar vidas, pero los límites también protegen países. Y esa tensión va a definir el futuro salvadoreño. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que puede venir ahora en América Latina. Porque Bukele ya no es solo el presidente de El Salvador. Es un modelo que otros quieren copiar, una advertencia que otros quieren ignorar, y una pregunta que cada país tendrá que responder tarde o temprano. ¿Cuánto poder estamos dispuestos a entregar a cambio de sentirnos seguros? Este canal existe para seguir esas historias donde el poder avanza, donde las reglas cambian en silencio y donde América Latina puede despertar un día con líderes que ya no tienen fecha de salida. Suscríbete y no te pierdas nada, porque lo que está pasando en El Salvador no termina con Bukele. Puede ser apenas el comienzo de algo mucho más grande.